candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, de Fuerza Patria, que está en línea. ¿Cómo estás, Jimena? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo te trata la recta final de esta campaña 2025? Bien, muy bien, con muchos kilómetros, pero muy bien, recorriendo la provincia de Buenos Aires. Ayer sacábamos cuentas y llevo hecho más de 7.000 kilómetros. ¿7.000 kilómetros? Ah, y yo tengo ya 500 de arranque porque vengo de Necochea. Sí. Para ponerlo en perspectiva, 7.000 kilómetros, para tomar noción, es hacer este trayecto. Te parás en Ushuaia y te vas hasta Colombia. Esos son 7.000 kilómetros, digo, para tomar noción de la distancia que estamos hablando. Vos agarrás la Ruta 40 y ponele que siguiese por toda América Latina la Ruta 40, desde Ushuaia llegás a Colombia con 7.000 kilómetros. Tal cual. La verdad, un laburo impresionante, no solamente mío, sino de mi equipo, de la gente, de los intendentes, de las intendentas, que bueno, fui a verla a Mayra Mendoza, y la gente que nos está esperando. La verdad, una campaña difícil por lo que está pasando la mayoría de las personas con las que me tocó charlar, estar en la Andis en su momento en la movilización, todo muy movilizante, pero también agradecida de que la gente, más allá de la situación espantosa que están viviendo, me recibe con mucho afecto y sobre todo cree en mí, y eso para mí ha sido como muy movilizante. Yo hacía 2 años que no salía de Necochea porque trabajo allá en el puerto. Uh-huh. Y hay una realidad, no fue la misma la situación en la que perdimos en el 2023, en donde había muchos niveles de violencia, la gente estaba muy enojada, y ahora me encuentro con un panorama diferente, al menos para con nosotros como Fuerza Patria, ¿viste? Entonces, la verdad, el cansancio para mí tiene otro sabor, otra perspectiva. La verdad, ha sido una campaña muy rápida porque teníamos poco tiempo, de mucha movida, pero bueno, claramente mi objetivo es proteger siempre a los más vulnerables, y si desde el Congreso yo lo voy a poder hacer, claramente para mí es un honor. Jimena, María Quinteros te saluda, ¿cómo estás? Hola María, ¿cómo andás? Bien, estuviste haciendo toda esta recorrida, ¿y cuáles son las principales demandas que viste en los territorios? Y yo trabajo mucho tanto con los sectores productivos, porque yo siempre cuento lo mismo. Yo soy trabajadora social, pero ahora estoy laburando para una empresa público-privada y mi última formación ha sido más que nada en temas de producción y logística. Por un lado, ayer, vengo recorriendo algunos parques industriales y la mayoría de los industriales con los que hablo están al 40, 50, 60% en el mejor de los casos de su producción, y eso implica que si esto sigue así, en algún momento tengan que hacer una reducción de planta, que es lo que no quieren, porque todos mostraron mucha responsabilidad con los trabajadores. Y por otro lado también me he juntado con los jubilados, que con el tema del quite del 100% de la medicación que cubría PAMI, hay un costo que se les agrega a la jubilación, que ya de por sí es bastante escasa, de medicación que realmente los pone muy, muy al límite. Entonces, todos los sectores que son muy diferenciales, porque no es lo mismo hablar con alguien que tiene una pyme, que tiene 30 empleados, que hablar con una jubilada, que hablar con una familia que tiene a alguien con discapacidad, porque también estuve en una fundación con personas que tienen discapacidad, hablando con ellos específicamente. El punto de coincidencia es que claramente este gobierno no tiene rumbo, ni le mejora la vida ni la diaria a nadie. Entonces eso es muy triste, porque sectores que de por sí son muy disímiles, que no tendrían un punto de encuentro, que por ahí no se sentarían en una mesa a plantear las mismas necesidades, te terminan planteando necesidades muy similares, que tiene que ver con la diaria, con la plata, con la competencia. En el caso de los industriales, esta apertura irrestricta que hubo de las importaciones no la pueden competir, porque el nivel de producción que tiene China claramente abarata mucho los costos. Entonces, la verdad ha sido un panorama muy, muy complejo, María, de situaciones. Ayer, por ejemplo, antes de ayer me escribió una señora, para ver si podíamos pagar un análisis de 600.000 pesos para ver si la hija tiene
un síndrome genético muy específico, que claramente la chiquita tiene una discapacidad y no encuentra la respuesta, y todas esas demandas terminan siendo cubiertas por los municipios, que tampoco tienen el mismo presupuesto que la nación. Entonces estamos como en una cadena infinita de carácter descendiente que impacta sobre la vida nuestra todo el tiempo. Entonces la verdad se ve una situación como muy compleja en términos económicos de la diaria. Yo siempre digo, una cosa de la macro, que todo el mundo habla, la inflación, todo lo que vos me quieras decir ahora, en la diaria está muy difícil. ¿Sabes qué pensaba con esto, Jimena? Que es parte también de cómo funcionan estos modelos, ¿no? Es como para dejarte, vos venís en -10, dejarte en -20, -30, lo que hacen es te llevan al límite, donde, bueno, vos tenés con lo poco que tenés o con lo poco que te puede ayudar el de al lado, de alguna manera que surfear lo que te pueda pasar, ¿no? Un problema de salud tuyo o de algún familiar. Entonces lo que hacen es apuntar al deterioro, cosa de que, claro, te queda cada vez más lejos el desarrollo, te queda más lejos la educación, te queda más lejos el desarrollar un emprendimiento, te queda más lejos el desarrollo profesional, porque estás teniendo que correr la coneja en la diaria y eso te pone en mucha desventaja, ¿no? Es como para básicamente hacerte retroceder lo que pudiste haber avanzado, tanto en comunidad como también en el plano individual, ¿no? Sí, y aparte te queda más lejos porque vos estás cada vez más hundido. Claro. Entonces el piso que vos necesitas sigue siendo el mismo, pero tu piso no es el mismo porque estás, como decís vos, 20 escalones más abajo. Entonces, un modelo como el que pregona Milei, que tiene que ver con el sálvese quien pueda, recorta no solamente los fondos del Estado Nacional, recorta posibilidades concretas de las personas. Porque en el sálvese quien pueda vos te encontrás que la gente, la persona concreta, para resolver algo que antes podía resolver, no quiere decir que no tardara, pero lo podía resolver porque tenía los canales de respuesta, hoy se encuentra con que realmente se tiene que salvar como pueda, sola, porque no hay un Estado nacional que proteja a través desde el incentivo de obra pública hasta el envío de los fondos coparticipables que son para la provincia de Buenos Aires y de ahí para los municipios. Entonces, la verdad, hoy tenemos la posibilidad cada vez más lejos porque estamos más empobrecidos. Y sin nadie que dé respuesta, porque no encontrás una sola política pública que sea para ayudar a la ciudadanía. Encontrás todo timba financiera. Ahora, no podemos nombrar en todos estos meses de gobierno de Milei algo concreto que haya sido en beneficio de la gente. No hay una. Jimena, ¿qué te imaginas? Digo, estás dentro de los nombres que seguro van a ser parte del Congreso de la Nación después del 10 de diciembre. Lo hablábamos hace un rato también con el candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires, Santiago Roberto. ¿Qué rol te imaginás? ¿Qué te imaginás en el Congreso para después del 10 de diciembre? ¿Qué va a tener que hacer ese poder del Estado? En principio, seguir con una oposición responsable al gobierno de Milei y trabajando los decretos del horror, digo yo, que manda, que siempre van en contra, recortando derechos ya adquiridos que tenían las poblaciones más vulnerables. En mi caso particular, laburar con el sector productivo. Yo vengo de un puerto y me comprometí a laburar con las cámaras maritimistas en lo que está pasando con el segundo desguace de la industria maritimista, que no tenemos un solo buque con bandera argentina, que en la desregulación que promueven han dejado sin efecto un decreto, que había una resolución que había que en la obligatoriedad de subir tripulación argentina. Bueno, tenemos que ordenar algunas cosas que aparte en todo viste que venimos con todos meses de malas noticias, han pasado otras terribles también por abajo. Claro. de la mirada de los medios, que también tocan fuentes laborales importantes para la Argentina, con mucha formación específica, y me parece que básicamente lo que hay que hacer es, ya el 27 de octubre, viste, laburar, hay que evaluar algunas normativas del Banco Central que, por ejemplo, desconocen lo que es la figura de la emprendedora como sujeto financiero. Entonces tenemos que poder elevar el piso crediticio de muchas mujeres para que puedan básicamente fortalecer su emprendimiento. Hay que armar políticas públicas, yo no sé si son de rescate, si son de emergencia, pero hay que presionar al gobierno para que
particularmente ponga la plata en donde la tiene que poner, no a contener un dólar que lo hace para hacer anuncios de que la macro está ordenada. El Estado Nacional no tiene como objetivo tener que tener rentabilidad, lo que tiene que tener es eficiencia, es eficacia, pero tiene que tener sistemas de protección para la producción, para los jubilados, para las personas con discapacidad. Y este gobierno claramente no le ha interesado, entonces me parece que el desafío del Congreso es marcar a través de una oposición responsable el camino que tiene que caminar un presidente para todos los argentinos, no solamente para un sector. Jimena, te agradecemos mucho este contacto, éxitos en la recta final de campaña, horas previas a esta elección que finalmente llega este próximo domingo. Te mandamos un abrazo grande y bueno, 7.000 kilómetros recorriste en la campaña, hiciste como de Ushuaia a Colombia para tomar noción, así que te dejo ahí el dato que sirve para ponerlo sobre el mapa. Abrazo grande. Abrazo para ustedes y antes de irme, el 26 de octubre somos la 7ª columna en la boleta única, la columna que tiene el fondo blanco, la bandera de Argentina, está Jorge Tadiana y estoy yo, quien les habla, Jimena López, hacés la cruz arriba, doblás la boleta, como lo indica la parte de atrás, la metés a la urna y claramente un voto más, un voto menos, nos hace la diferencia para tener los diputados y diputadas que necesitamos en el Congreso de la Nación. Muchas gracias. Como dice Sergio Massa, fuerte al medio el domingo en la provincia de Buenos Aires. Ahí está, fuerte al medio. Abrazo grande, Jimena. Abrazo. Gracias, hasta luego. Abrazo grande. Estaba Jimena López, gran dirigente de Necochea, hoy por supuesto a cargo de eso que